Cuando estás contento y te sientes pleno, eso es vida. Y para eso estamos nosotros, Univida Medical Centers. Porque nuestra pasión es tu salud. Con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, farmacia, todo bajo un mismo techo. Si tienes 65 años y más y eres beneficiario de Medicare, Univida te ofrece un mundo de excelencia al servicio de tu salud. Univida Medical Centers. Porque la salud es vida. Univida. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este nuevo especial de Salud es Vida con Univida. Hoy queremos hablar del dolor de la guatita, de la barriga, el dolor abdominal, el dolor del estómago. Todos lo tenemos y lo interesante es que puede ser el reflejo de muchas cosas. Algunas súper simples y pasajeras y otras pudieran ser bastante complicadas. ¿Cómo identificar el dolor abdominal? ¿Cuándo debemos acudir al médico por un dolor abdominal? ¿Podemos hacer algo para evitar estos molestos dolores? Prepárense, aquí comenzamos con Salud es Vida con Univida. Ya está con nosotros don Orlando Rodríguez, el médico jefe de las clínicas Univida y del Jackson Memorial, para hablar de algo que pareciera muy simple, que son los dolores estomacales. Y yo dije guata, porque en Chile se dice guata, y usted me dice que en Ecuador también dicen guata, en Cuba dicen barriga, pero es el mismo estómago. Y si hay algo molesto son estos dolores abdominales. Usted me decía que la buena noticia es que la mayoría de las veces se trata de algo que no es grave, que es simple. Claro, Mario, primeramente buenos días y gracias por la oportunidad de estar acá hoy. Los dolores abdominales son dolores que comprenden todo aquel padecimiento desde la parte baja del pecho hasta la pelvis. Sí. Y son dolores que la mayoría de las veces son completamente benignos, pero en algunas ocasiones pudiesen ser algo bastante grave. Claro, yo por ejemplo anoche fui a una buena comida y después cuando estaba yo ya acostado en la cama y había pasado un buen tiempo, yo sentía, no dolores, sentía un ruido, pero bastante ruido aquí dentro de la barriga, del estómago, de la guata. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, muchas veces los ruidos que sentimos, eso es producto a los gases, porque el intestino tiene una función extremadamente dinámica, especialmente cuando estamos ingiriendo alimentos. Y entonces, cuando tragamos ese bolo alimenticio, no solamente va solo, va con aire. Y ese aire entra dentro de nuestro esófago, de nuestro estómago, y pasa por todo el tracto digestivo. Y el movimiento del intestino y el movimiento de esos gases es lo que hace que nosotros escuchemos ese ruidito. Y entonces los gases que tenemos, que la gente se ríe tanto por esto de los gases, ¿por qué razón se producen estos gases? ¿Es para botar ese aire que entró al aparato digestivo? Bueno, la razón por la cual tenemos gases es porque ingerimos gas, ¿verdad? Ingerimos el oxígeno que existe en el gas, el nitrógeno, el dióxido de carbono, pero también tenemos dentro de nuestro intestino una serie de bacterias las cuales están participando en el metabolismo, en la digestión, las cuales también producen gases, por ejemplo, el gas metano y el azufre, que es el que le da ese olor característico de los gases. Ahora, doctor, ¿cuándo es peligroso el dolor? ¿Cómo podemos...? Porque a veces uno realmente tiene dolores y esos dolores se les quita a uno cuando va al baño. Claro. Entonces significa que lo que quería el cuerpo era expulsar algo que le incomodaba al cuerpo. Claro, porque la mayoría de las veces los dolores que sentimos son dolores pasajeros, insignificantes, que tienen que ver con esa transición de gas por todo el sistema digestivo. Ahora, ¿cuándo el dolor puede ser algo mucho más? Cuando el dolor se convierte en persistente, cuando el dolor nos da otra sintomatología, cuando el dolor está asociado con una defecación, con sangre, entonces el dolor se vuelve, ¿verdad?, mucho más importante, de mucha más seriedad. ¿Y hay alguna enfermedad que no es tan simple y que causa un dolor abdominal? Bueno, existen muchísimas enfermedades que pueden causar dolor abdominal, ¿verdad? Y entonces podemos pues mencionar enfermedades de tipo difuso, como por ejemplo las enfermedades
de irritación del colon, el colon irritable. Tenemos enfermedades también como las enfermedades inflamatorias del intestino, como son la enfermedad de Crohn's, la enfermedad ulcerativa, la colitis ulcerativa. Ahora, aquí tenemos otros órganos también, entonces podemos confundir los dolores, porque usted decía que venía de aquí hasta aquí, entonces aquí hay otros órganos en el cuerpo. Claro, y entonces por eso nosotros los médicos o los profesionales de la medicina tendemos a dividir el abdomen en diferentes cuadrantes, y dependiendo de dónde existan los dolores, en qué cuadrante, pues entonces nosotros tenemos una mejor idea de qué pudiese estar pasando. ¿Qué pasaría en el cuadrante de arriba del lado izquierdo? Bueno, en el cuadrante superior izquierdo, pues tenemos ahí el estómago, ¿verdad? Entonces pudiésemos tener problemas con úlceras en el estómago, podemos padecer de problemas de gastritis, podemos padecer de problemas como gastroenteritis, también muy cercano está el vaso, podemos tener problemas con el vaso. ¿Y el superior derecho? En el superior derecho, entonces, tenemos el hígado, tenemos la vesícula, podemos tener hepatitis, ¿verdad? Podemos tener hepatitis que sean virales, medicamentosas. Tenemos también la vesícula, pudiésemos tener una colecistitis, una inflamación de la vesícula por cálculos. O sea, es bastante difícil en un programa como este decir la variedad de enfermedades que podrían producir dolores abdominales. Y eso es correcto, Mario, porque existen un sinnúmero de enfermedades que pueden causar ese tipo de dolor. Lo importante es que si es reiterativo, si es diario, si se mantiene, si ocurre inmediatamente después de las comidas, es cuando hay que ir al médico. Claro, y depende también de los síntomas que puedan estar asociados, porque si existe dolor abdominal, difuso, usted no ha podido defecar en días, usted tiene una distensión abdominal que es bastante severa, está asociado con náusea, con vómito, está asociado con excremento que sea rojo, que es decir, que tenga sangre o excremento de tipo negro, que puede ser una sangre digerida, entonces esos son síntomas de que pudiese ser algo más grave de lo que se piensa. Bueno, ya hemos visto que esto se puede, no le pregunté aquí abajo, pero en el área izquierda abajo, área izquierda derecha abajo es más o menos lo mismo. No es más o menos lo mismo porque tenemos también los riñones, ¿verdad? En el área más bien central del abdomen tenemos los riñones, ahí tenemos también problemas con el intestino, tenemos la apéndice en la parte derecha inferior, también tenemos problemas con hernias que pueden ser hernias inguinales, hernias ventrales que pudiesen dar dolor cuando se encarceran o se estrangulan. Ahora, si uno tiene estos dolores con muchos gases, estos gases le resultan muy molestos, ¿debe cambiar de alimentación? Y muchas veces, Mario, sí tiene mucho que ver con la alimentación, tiene que ver con el consumo de, por ejemplo, alcohol, etcétera. Entonces uno tiene que modificar un poco lo que uno está ingiriendo. Doctor, nos queda mucho por preguntarle. ¿Hay algo que usted cree que es importante que la gente sepa? Bueno, yo creo que es extremadamente importante que la gente sepa de que los dolores, las características de los dolores y cuáles son los síntomas que de verdad debería preocuparle a usted lo suficientemente como para buscar la ayuda de un médico. Yo creo... A ver, dejemos eso pendiente para después de estos mensajes, para que usted nos diga cuándo hay que buscar la ayuda del médico. Cuando estás contento y te sientes pleno, eso es vida. Y para eso estamos nosotros, Univida Medical Centers. Porque nuestra pasión es tu salud. Con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, farmacia, todo bajo un mismo techo. Si tienes 65 años y más y eres beneficiario de Medicare, Univida te ofrece un mundo de excelencia al servicio de tu salud. Univida Medical Centers. Porque la salud es vida. Univida. Estamos en Salud es Vida con Univida. Nos encontramos con el doctor Orlando Rodríguez. Estamos hablando de los diferentes dolores abdominales y usted iba a explicar cuándo estos dolores requieren la ida al médico. Bueno, yo creo que cuando el dolor no solamente es severo, porque existen dolores que pueden ser severos y no son tan peligrosos, pero cuando el dolor es severo, existe distensión abdominal, existe sangramiento, da bien pues de vómitos con sangre o existe algún tipo de cambio en los hábitos de defecación, pues entonces yo creo que deberíamos ir al médico. Igual, no nos duele todo, porque yo pregunté arriba, abajo, al lado de aquí, al lado de allá. Cuando nos duele todo, todo el abdomen, ¿quién podría
¿Qué podría indicar eso? Claro, los dolores difusos del abdomen son dolores que no se pueden pues específicamente localizar, ¿verdad? Y entonces ese tipo de dolor viene más bien siendo una afectación del intestino, por ejemplo, cuando tenemos el colon irritable por los gases, etcétera, cuando tenemos las enfermedades como Crohn, la colitis ulcerativa, podemos tener también las obstrucciones intestinales que vinieran también, es un dolor difuso, pero también acompañado con una serie de otros síntomas. Ahora, también se podría confundir, estaba pensando, doctor, que aquí tenemos músculo y uno puede hacer un mal movimiento que puede producirle un dolor que es muscular, que finalmente va por encima de la barriga, del estómago, de la guata. Y claro que sí, hay dolores musculares que pudiesen ser y se pueden reflejar en la cavidad abdominal, como también existen problemas de la espalda, ¿verdad? Las radiculopatías, un nervio que ha sido pinchado por una hernia o lo que sea en la columna vertebral, que también se pudiesen reflejar en la parte anterior. Vamos a la indigestión, porque eso también preocupa a la gente. ¿Por qué se nos produce una indigestión? Bueno, una indigestión porque comemos demasiado, porque comemos un producto que en realidad nosotros no estamos bien acostumbrados, porque la comida no está con la calidad suficiente para nosotros poderla metabolizar o digerir apropiadamente, y entonces por eso se nos produce ese tipo de indigestión que viene como una parte espasmódica, el síntoma ese de dolor, que es un dolor de espasmo como tal, y a veces pues también viene acompañado con un poco de náusea. ¿Por qué se produce la diarrea? Bueno, la diarrea se produce porque ingerimos productos que en realidad no tienen esa calidad lo suficiente, que no ha sido refrigerada apropiadamente. En mal estado, digamos. En mal estado, o que está infestada con algún tipo de bacteria. Entonces el intestino no puede absorber todas esas sustancias y entonces pues por ende se produce la diarrea. Ahora, hay algo que es importante en esto de la diarrea, porque a veces esto es continuo, es como una llave que se abre, y ahí el consumo de agua, el hidratarse y el saber cuándo ir al hospital, a la emergencia. Lo digo porque me ha pasado, que yo no me di cuenta, estaba bien, pero cuando yo llegué al hospital inmediatamente me tuvieron que poner suero, mi presión estaba muy baja porque yo estaba deshidratado sin darme cuenta. Y eso es real. La diarrea, uno de los problemas significativos de la diarrea es que te puede deshidratar significativamente hasta el punto donde la persona tenga un estado hemodinámico comprometido, donde le baja la presión, donde los síntomas, los signos vitales le puedan cambiar y pueda poner a riesgo su vida. O sea, todo esto que estamos hablando es una infección estomacal. Bueno, estamos hablando de las causas de las diarreas y que conllevan, y muchas de ellas que pueden ser causas infecciosas, como por ejemplo en el caso del cólera, que tantas vidas tomó en el pasado, ¿verdad? Y que todavía en algunas partes del continente africano, pues todavía pues sigue cobrando vidas. Y en los Estados Unidos, que también, y es un problema que tenemos con los niños mayormente, existen todavía ciertos organismos, ¿verdad?, que pueden producir diarreas de tipo severa, conllevando a la deshidratación. Ahora hay gente que de pronto tiene espasmos y son muy, muy dolorosos, pero duran, qué sé yo, 15, 30 segundos, un minuto y después pasa. ¿Ese síntoma puede ser algo serio? El espasmo normalmente es por producto de que hay un tipo de inflamación en alguna parte, hay un tipo hay mucha producción de gases y normalmente, la mayoría de las veces, no es nada serio, es algo transitorio que se va a ir poco a poco. ¿Qué diferencia hay? Porque estas palabras son curiosas. Gastritis y gastroenteritis. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos palabras? Bueno, si pensamos en la palabra como tal, gastritis, se refiere gastro, se refiere al estómago como tal. Itis es inflamación, eso es inflamación de la mucosa, de las paredes interiores del estómago. La gastroenteritis es no solamente gastro, pero también entero. Entero se refiere al intestino como tal y tiene itis al final de inflamación. Eso es una inflamación que no solamente afecta al estómago, sino también afecta al intestino como tal. Ahora, hay cosas curiosas, por ejemplo, un susto.
puede producir un cambio intestinal serio. Una persona tiene un susto y va al baño. Bueno, sin lugar a dudas, eso es correcto, Mario, porque cuando uno tiene un susto, ¿verdad? Pues se segregan una serie de neurotransmisores, ¿verdad? Que ocasionan que haya ese tipo de síntomas donde uno sienta ese malestar estomacal y que tenga que ir corriendo al baño a hacer sus necesidades porque si no, no llega. Es verdad. Entonces, eso significa que el estrés puede causar también dolor abdominal. Oh, como no, claro que sí. En realidad, el estrés es una de esas causas de dolores abdominales crónicos, ¿verdad? Que nosotros como médicos tenemos que identificar en caso de que hayamos excluido otra serie de causas que puedan ser más peligrosas. Por ejemplo, doctor, voy a poner aquí un ejemplo de algo que me ocurrió a mí. Yo llegué en una oportunidad con toda mi familia a emergencia y entonces lo primero que el médico preguntó, ¿ustedes comieron papas del día anterior? Y nosotros dijimos que sí. Y el hombre dijo, es que eso no se debe hacer. Mucha gente no lo sabe, porque parece que la papa se descompone y produjo algo que, bueno, todos llegamos enfermos del estómago a emergencia. Claro, no solamente, Mario, la papa, es también el arroz, es también la comida refrigerada. Existe una serie de bacterias que tienden a proliferar en la comida que no está apropiadamente refrigerada o guardada, y entonces cuando nosotros ingerimos esas bacterias, ese alimento, conjunto con las bacterias, existe no solamente la bacteria, sino también las toxinas que han sido creadas por esas bacterias que nos producen todos esos síntomas gastrointestinales. A mí me llamó la atención, en este caso de la papa, de otras cosas iguales, porque esas papas estaban, aunque refrigeradas, algo se produjo y produjo algo, claro, que fue una combustión que claro, enfermó a la familia entera. Claro, existen una serie de toxinas que se liberan a raíz de estas bacterias que están proliferando en el alimento como tal y que pueden ser tóxicas. Claro, nosotros nos damos cuenta de eso cuando la persona viene y nos dice, nos da ese historial y luego en 24 horas se le resuelven los síntomas. Si ese es el caso, entonces había una toxina que estaba siendo responsable por esos problemas. Le agrego entonces una pregunta. ¿Los dolores abdominales pueden ser alérgicos? No me lo responda, ya volvemos. Cuando estás contento y te sientes pleno, eso es vida. Y para eso estamos nosotros, Univida Medical Centers. Porque nuestra pasión es tu salud. Con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, farmacia, todo bajo un mismo techo. Si tienes 65 años y más y eres beneficiario de Medicare, Univida te ofrece un mundo de excelencia al servicio de tu salud. Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida. Aquí estamos en La Salud es Vida con Univida junto al doctor Orlando Rodríguez. Le preguntaba si hay dolores abdominales que pudieran tener relación con alergia o determinados alimentos también. Claro que sí, Mario. Existe una enfermedad conocida como la enfermedad celíaca, la cual las personas tienen una reacción alérgica al gluten o a la cebada, al trigo, y entonces esa reacción alérgica pues produce pues estos dolores abdominales. También tenemos problemas con la lactosa. Sí. Hay personas que son intolerantes a la lactosa y lo mismo le pudiese ocurrir. Pero parece que no solamente está los celíacos y la lactosa, hay mucha intolerancia de las personas. A veces tienen que descubrir cuál es esa intolerancia que tienen, porque puede ser un alimento cualquiera al cual son alérgicos. Y claro que sí, existe una serie de alimentos los cuales algunas personas no toleran bien y eso se hace en una serie de estudios alérgicos por un alergista para determinar específicamente qué tipo de problema pudiese ser. Por ejemplo, yo tengo mi suegro, el cual es alérgico a los tomates. Él se come un tomate y al momento pues desarrolla erupciones, desarrolla pues problemas estomacales, diarreas, etcétera. ¿Y usted le da mucho tomate a su Le doy bastante. Porque yo quería también decir que estas enfermedades afectan al sistema digestivo y pues la intensidad, y yo creo que eso hay que repetirlo, la intensidad no tiene que ver con la peligrosidad
de la dolencia. Y claro que no, y le voy a poner dos ejemplos para poner esto en perspectiva, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los dolores más fuertes que existe son los dolores espasmódicos, producto de, por ejemplo, tener una colitis o tener el síndrome del colon irritable. Sin embargo, esos son síndromes que son bastante benignos. El cáncer de colon, por ejemplo, que es algo bastante peligroso, pues el dolor es leve. Cuando siente dolor, a veces no siente absolutamente nada. La apéndice, que es retrocecal, es decir, una apéndice que está invertida, pues ese tipo de apéndice a veces no te da casi ni dolor. Bueno, usted ha tocado un punto que tengo que decir porque yo pertenezco a una familia que ha tenido apéndice retrocecal. Mi hijo menor tuvo a los 3 años algo que no sabían qué es lo que era, no podían descubrir hasta que llegó un proctólogo, que hoy día no es necesario, porque hoy día hay una camarita que se puede poner por el ano, porque tenía un apéndice retrocecal. Y es bueno, ya que usted lo mencionó, esto se confunde a veces con dolores estomacales, porque el apéndice está en la espalda en vez de estar adelante. Y lo he tenido yo con varios nietos y también con mi padre, por lo tanto quizás yo también la tenga. Y claro que sí, aunque sea algo poco común, sí nosotros los médicos lo tenemos que tener en cuenta, puesto de que no podemos olvidarlo porque le pudiese costar la vida al paciente. Hay algunas enfermedades que afectan al sistema digestivo que también pueden causar dolor abdominal. Y claro que sí, todas estas enfermedades de tipo de infecciones en los intestinos, enfermedades autoinmunes de los intestinos, pudiesen ocasionar todos estos trastornos abdominales. Bueno, ya usted lo dijo yo le hice el chiste con su suegro, que la gente tiene que identificar esos alimentos, esas cosas que no les hacen bien para evitar de comerlas. Digamos, tengo una persona que no sé qué le ocurriría, pero es alérgico a todo lo que sean cosas de mar. No puede consumir cosas de mar. Y tiene que ir al restaurante y decir, no, por favor, ni caldo ni nada, porque no sé qué le pasa a esa persona. Y claro, existen, no sé qué tipo de reacción él tenga, pero sí existen muchos tipos de alergias, especialmente a los mariscos, y pueden ser extremadamente peligrosas, especialmente porque los mariscos son uno de esos alimentos que pueden traer consigo una reacción generalizada en el cuerpo, conocida como una reacción anafiláctica. Ahora, cuando usted habla de toda esta cosa digestiva, yo me pregunto por qué la gente en general, especialmente la gente de los campos, dice que cuando uno tiene problemas estomacales que tome mucha agua. Bueno, ¿en algo puede ayudar el agua? Bueno, el agua ayuda en muchísimas cosas, ¿verdad? Una de las cosas que el agua ayuda es que cuando una persona tiene estos problemas de tipo digestivo, pues desarrolla diarrea, ¿verdad? Entonces la diarrea pues te deshidrata como tal, como habíamos hablado anteriormente en el programa, y entonces tenemos que suplementar esa pérdida de agua. También si la persona, aunque no tuviese diarrea, por pérdidas insensitivas de agua, ¿verdad? Por la temperatura en el medio ambiente, etcétera, y por el hecho de que muchas de estas personas con problemas estomacales no están comiendo, no están ingiriendo comida, pues entonces pudiese deshidratar al paciente también. Y no estamos hablando ahora de agua fría, la que le voy a hablar es de agua caliente, porque la gente cuando tiene dolores abdominales dice, deme una agüita, y ahí aparecen muchas hierbas que no sé si en todas partes se llaman igual, pero por ejemplo, hinojo, diente de león, tomillo, melisa, boldo, manzanilla, anís, jengibre. La gente recomienda muchas cosas para el estómago. Porque en todos estos procesos gastrointestinales, bueno, la mayoría de estos procesos gastrointestinales existe un proceso inflamatorio en el intestino, y muchas de estas hierbas pues tienen propiedades que son antiinflamatorias, son propiedades que ayudan al paciente no solamente con esa inflamación, pero también con los espasmos, son antiespasmódicas también. Bueno, yo creo que le hemos ayudado bastante a la gente a conocer su estómago, a darse cuenta si estos dolores se producen después de que comí exactamente lo mismo, si comí mucho de esto, si me pasó esto, esto otro. Puede prevenir uno mismo y ya sabe que cuando la cosa se repite y se mantiene, hay que ir al médico.
Muchísimas gracias, doctor. Siempre es un placer conversar con usted. Esperamos que la gente en su casa se haya orientado, haya aprendido, así como aprendí yo en este programa que se llama Salud es Vida de Univida. Nos volveremos a encontrar nuevamente con el doctor Rodríguez con otro tema interesante. Muchas gracias. Muchas gracias.